¿vale? Vale, pues mira, preséntate, dime tu nombre y apellidos y tu cargo, ¿cómo tienes que te refieren? Soy Tomás Fernández de Sevilla, soy responsable comercial de Airbus Intelligence en España. Vale, Tomás, cuéntame qué es One Atlas. One Atlas es una plataforma en Internet para servir las imágenes de satélite en streaming. Ahí vamos publicando todas las imágenes que vamos capturando diariamente. Es similar a otras plataformas multimedia que podemos encontrar, por ejemplo, para ver música, para escuchar música, ver películas, pero en este caso está dedicada específicamente para imágenes de satélite. ¿Y para qué vale One Atlas? Pues sirve, por un lado, para poder servir en alta resolución las imágenes que vamos capturando y poder procesar y analizar con inteligencia artificial esa misma información. Espera, que estaba poniéndose en negro. Creo que no lo sabes por el guión, voy a seguir el guión, ¿vale? One Atlas, ¿a quién está dirigido? One Atlas está dirigido clásicamente a las entidades gubernamentales y grandes empresas como constructoras, ingenierías, empresas petroleras, pero precisamente la idea de One Atlas es poder acceder a otros clientes, pequeñas empresas, desarrolladores de aplicaciones y facilitar el acceso a nuestras imágenes. Me llama la atención, por ejemplo, lo que decías, lo leí por ahí. O sea, yo encargo una empresa, o quien sea, encarga unas imágenes de una zona, se encarga un servicio y es capaz, tú le enseñas una imagen y además se puede refrescar al instante. ¿Cómo es eso de refrescar las imágenes? Pues precisamente una de las capacidades que nosotros ofrecemos es la de poder programar una imagen en el momento que hace falta y el tipo de imagen que hace falta. Normalmente ofrecemos esta posibilidad a los clientes accediendo a la plataforma, ellos mismos pueden realizar la programación y esto es algo que les gusta mucho porque tienen la sensación que casi el satélite es propio, porque no tienen que intervenir con nadie más, ellos mismos pueden realizar la programación. ¿Y las imágenes que servís, en qué calidades, en qué resoluciones trabajáis? Pues los satélites de Airbus van de resoluciones que van desde 1,5 metros, 50 centímetros, y la próxima generación de Pléiades Neo serán de 30 centímetros. Explícame esto de los 30 centímetros luego para ver cómo, o sea, 30 centímetros Sí, te lo vuelvo a explicar. Las resoluciones que ofrecemos son desde 1,5 metros, 50 centímetros y próximamente en la siguiente generación de satélites Pléiades Neo será 30 centímetros de resolución sobre el terreno, es decir, un píxel de la imagen equivale a 30 centímetros en el terreno. Hablabais antes de los satélites que tenéis. ¿Cuántos satélites tenéis? ¿Cuántos se dedican a hacer esto? Pues con los satélites que Airbus comercializa son alrededor de unos 15 satélites, entre satélites ópticos, que son los que representan la información que refleja la luz del sol, y satélites radar, que son satélites de tecnología activa que permiten penetrar a través de las nubes y en condiciones de lluvia. Luego, operando directamente a Airbus, pues son constelaciones de dos satélites Pléiades, Spot 6 y 7, que es una constelación que viene desde los años 80, y próximamente una nueva generación de 4 satélites de muy alta resolución, Pléiades Neo. Estos son todos planos, estos son Pléiades y Spot, ¿no? Sí, Pléiades y son Spot. 4, para verlo claro. Son 2 satélites Pléiades, 2 satélites Spot y una nueva generación de al menos 4 satélites Pléiades Neo. Y hablaba un poquito, o sea, comentabais antes que utilizabais inteligencia artificial para analizar las imágenes. Cuéntame un poquito, o sea, ¿ha sustituido la inteligencia artificial a las personas que antes lo miraban esto a través de tal? ¿Cómo hablabais de redes neuronales? ¿Cómo funciona Claro, todo esto? la idea es que, como estamos hablando de incrementar la capacidad de observación con nuevos satélites, pues ya directamente los analistas que hay no son capaces de analizar toda esa información por ellos mismos. Entonces, la idea de utilizar inteligencia artificial es de crear herramientas que ayuden a los profesionales a realizar ese análisis y quedarse solo con la información realmente relevante, es decir, que no se tengan que visualizar ellos todas las imágenes diariamente. Imagínate un analista que tiene que analizar 50 áreas de interés en el mundo, donde hay pues, diferentes tipos de información y demás, él no puede estar todos los días, sino simplemente ir al lugar donde está ocurriendo algo, y eso es lo que la inteligencia artificial nos ofrece, poder analizar las imágenes y lanzar alertas donde realmente el analista tiene que fijar su atención. ¿Y esas alertas que mencionas, qué tipo de alertas o qué marcas habéis hecho para que se fije su inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, imagínate que estamos analizando una base militar, una base aérea. Si en un momento dado el sistema detecta que hay un aumento
muy grande de nuevos aviones que están apareciendo con diferentes tipos, porque somos capaces incluso de ver qué tipo de avión hay, entonces le llega una alerta y le dice, hay una actividad anormal en tal lugar. Entonces el analista va y entonces puede hacer su trabajo específicamente en esa zona. ¿Y qué más herramientas usáis, aparte de inteligencia artificial? Bueno, aparte de lo que es el análisis de las imágenes, luego existen también herramientas que específicamente son para detectar cambios entre una imagen o una serie de imágenes. Depende de cómo entrenemos el algoritmo, nos va a poder dar unos diferentes resultados. Por ejemplo, nuestros algoritmos ahora mismo están focalizados en detectar nuevas edificaciones o nuevas construcciones. Y luego también estamos enseñando al algoritmo, por ejemplo, a contar coches, contar aviones, contar barcos, y a partir de ahí desenlazar ese tipo de alertas que estábamos dando. Pero estamos yendo un paso más, es decir, estamos empezando a poder generar cartografía automáticamente de usos del suelo o generar automáticamente red de carreteras. Es decir, poco a poco vamos enseñando al algoritmo a que cada vez pueda tener más capacidades. Es como enseñar a un niño pequeño, pues es algo similar, pero basado en el análisis de las imágenes de satélite. Y, por ejemplo, hablabas ahora los servicios que ofrecéis de One Atlas, hablabas de servicios de defensa, agrícolas, ¿para qué? Sí, luego, claro, hay una serie de servicios que llamamos verticales. Por ejemplo, hay un servicio para agricultura de precisión, de manera que podemos luego con esa información asesorar al cliente en el regadío o en la fertilización que tiene que aplicar a sus cultivos. También hay servicios para analizar la deforestación. Por ejemplo, asesoramos a empresas certificadoras, ayudarles a las empresas que son productoras de alimentos, certificar que no están deforestando más de lo que ya hay declarado en las plantaciones que están trabajando. Hay otras herramientas, por ejemplo, para analizar la actividad en refinerías, poder predecir cuándo una refinería va a entrar en parada técnica de mantenimiento, lo cual es algo bastante importante porque hace que fluctúe el precio del crudo en el mercado. Y luego hay otras herramientas más focalizadas en el ámbito militar, como decía. ¿Y de instituciones, qué tipo de gente es la que utiliza vuestros servicios? ¿De gente de empresas? Pues son institutos geográficos nacionales, entidades cartográficas de las comunidades autónomas, luego hay grandes empresas constructoras que trabajan fuera de España y que utilizan nuestras imágenes para poder realizar sus proyectos, pero también vamos a otro tipo de empresas más pequeñas, profesionales que están desarrollando sus propias aplicaciones y que gracias a la plataforma que hemos desarrollado de una forma abierta, siguiendo estándares, pero ellos fácilmente pueden desarrollar sus propios algoritmos utilizando nuestras imágenes o integrar nuestra solución en sus propias plataformas sin tener que rehacerlo todo desde el principio. ¿Y alguna anécdota, si la hay, si me puedes contar? Mira, resulta que fotografiamos esto, pensábamos que iba a una manera y hemos descubierto que es de otra, no sé, algo relevante, algo que habéis descubierto con esto, que habéis encontrado que se te ocurra así de pronto. Pues, bueno, con la inteligencia artificial lo interesante es que siempre el sistema es capaz de detectar detalles que a ti se te pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, hace unos días estábamos viendo el resultado de un análisis automático en una zona de Madrid, en la zona de Valdebebas, y uno de los detalles que había detectado el sistema era que en una de las rotondas que había se había cambiado el tipo de dibujo, el tipo de ornamento que había en esa rotonda, algo que a lo mejor un analista se lo hubiera pasado completamente desapercibido. El sistema era capaz de detectar hasta esos pequeños detalles y marcarlo como un cambio relevante. ¿Y algo a nivel cartográfico, alguna cosa así, sobre el terreno o tal? ¿Alguna estatura? Si lo hay, que no lo sé. Algo a nivel cartográfico. O el tema de incendios, por ejemplo. Sí, en el tema de incendios, con nuestros satélites, cuando hay una emergencia de incendios, las autoridades de la Unión Europea, el programa Copernicus, suele utilizar nuestros satélites como lo que llaman una misión contributiva y les permite realizar el seguimiento de la emergencia. Y luego nosotros también trabajamos con las administraciones para luego realizar la perimetración exacta de cuál ha sido el incendio,
qué infraestructuras se han visto afectadas, y también lo que es más gratificante es luego en los siguientes años ver cómo esas zonas se van recuperando. ¿Y el tiempo se afecta a la meteorología? ¿Se afecta a los satélites? Es decir, a la hora de fotografiar, por ejemplo. Sí, como decía, trabajamos con dos tecnologías de satélites. Uno son los satélites ópticos, a los cuales les afecta la nubosidad. Entonces nuestro sistema tiene, antes de realizar una captura, un análisis de cuál va a ser la meteorología en esa zona, y dependiendo de si va a haber una cobertura nubosa o no, se realiza la adquisición. Pero luego tenemos otros satélites, que son los satélites radar, Terrasat X y Tandem X, que son hermanos del satélite español Paz, que utiliza el Ministerio de Defensa, y esos satélites son de tecnología activa. Eso permite ver, digamos, a través de las nubes y de día y de noche. Por ejemplo, hemos utilizado esos satélites para ver inundaciones. Recuerdo en el año 2010, en la zona del río Guadalquivir, hubo una gran inundación durante varios días, donde no había forma de observar con la tecnología óptica, y gracias a los satélites radar pudimos delimitar cuál era la lámina de agua y la lámina de inundación que se había producido, aunque hubiera nubes. ¿Algo más que quieres contarme ahora? Y luego pasamos ahí a la pantalla. Hemos hecho otras preguntas, alguna más. Lo que quería que me contases luego lo de las aplicaciones. Esto podemos verlo en un ordenador y podemos hacer curioso de verlo, o verlo. Pero bueno, si quieres, dale ahí, bueno, déjalo ya, déjalo como hasta ahora, así cambiamos. Bueno. Además de las plataformas satelitales, que normalmente orbitan alrededor de 690 kilómetros de altura, para que te hagas una idea, es como poder observar desde Cádiz a Madrid con una resolución de 30 centímetros, es decir, poder ver detalles de coches, poder ver detalles de casas, solo con un telescopio que está en el satélite, obviando la curvatura terrestre, por supuesto. Joder, ya se me ha olvidado lo que te iba a decir. Estábamos con lo de... Sí, lo del 2D y el 3D. Sí, lo del 2D, sí. La información que puedes encontrar en OneAtlas es tanto en dos dimensiones, que son las ortoimágenes, que son imágenes que se han procesado para que tengan cualidades cartográficas, que puedan medir distancias, áreas, etcétera, pero también tenemos información en 3D. Con los satélites podemos capturar imágenes que llamamos estereoscópicas, y por técnicas de fotogrametría podemos generar modelos de elevación 3D y luego aplicar la textura propia del terreno. Entonces hemos empezado a generar una colección de ciudades y de áreas en 3D, que por ejemplo tienen aplicaciones dentro de nuestra propia casa en Airbus. Para todos los simuladores que tenemos de los aviones, pues están empezando a utilizar esta tecnología de modelos en 3D capturados con imagen de satélite. Y además, en Airbus estamos desarrollando otras tecnologías, además de los satélites de órbita a 690 kilómetros, que es, digamos, lo que llamamos los pseudosatélites. Son una especie de plataforma no tripulada, como un UAV, pero que vuelan a unos 20 kilómetros de altura. Se sitúan en la estratosfera. Se alimentan por energía solar y eso nos permite tener esas plataformas ahí permanentes hasta 100 días, por ejemplo. Eso nos da una nueva capacidad y es la de la observación persistente, que los satélites están constantemente orbitando, pasan una, dos o tres veces al día, pero sin embargo con lo que llamamos los hubs, los pseudosatélites, vamos a poder tener esa misma capacidad de observación con esa gran resolución, pero de forma persistente, no solo capturando imágenes, sino también vídeo. Son una tecnología que estamos desarrollando, ya tenemos un prototipo que se llama Zephyr y esperemos que en los próximos años se pueda empezar a comercializar y a utilizar de forma masiva. O sea que es un gran hermano a la bestia eso. Sí. ¿Qué diferencia hay, para comparar? Porque todo el mundo que la conoce es el Google Maps, por ejemplo. El Google Maps a esto, ¿cuántos años de diferencia? ¿Qué evolución hay? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo te refieres con respecto a OneAtlas? Sí, a OneAtlas. Bueno, a ver, en cierta manera Google Maps utiliza parte de nuestras imágenes. Lo que nosotros estamos ofreciendo es más cantidad de información, el poder certificar las fechas en las que se han adquirido las imágenes, el poder programar nuevas adquisiciones, que eso no te lo permite
Google Maps, y aparte también un tema de licencias. Con Google Maps prácticamente lo único que puedes hacer es visualizar esas imágenes, pero no las podrías utilizar para tus proyectos en realidad, pues estarías infringiendo una serie de derechos de propiedad intelectual. Vale, pues muéstranos pegamos en la pantalla. Vale. Bueno, pues aquí estamos comparando una imagen de 2020 con una de 2019 y el sistema ha detectado automáticamente las zonas en las que ha habido cambios en referencia a construcciones. Aquí podemos ver toda la actividad. En el momento que hay una nueva actividad de construcción, el sistema ya automáticamente lo marca, aunque sean imágenes de diferentes fechas, aunque las sombras sean distintas. Esta es la gran aportación de la inteligencia artificial a la detección de cambios. Aparte, es capaz de detectar cambios pues muy sutiles, como podemos ver, por ejemplo, en algunas zonas de rotondas y demás. Y podías ver lo de la rotonda que decías, esta que, Sí, que estaba es mal que estaba, pintada. a ver si la veo, es que ya está, yo creo que se nos ha pasado, porque el vídeo acaba aquí, espera. No sé, voy a ponerlo otra vez. A ver. Por ejemplo, cambios aquí, simplemente en la grada ha cambiado, ahora tiene unos textos nuevos, eso el sistema lo ha detectado como un cambio y además marca exactamente solo en las zonas que han sido cambios. Por ejemplo, esta es la rotonda famosa, fíjate cómo ha cambiado el dibujo, el patrón ha cambiado, algo que a nosotros nos pasaría desapercibido, el sistema ya lo detecta como un cambio. Y en general, pues todas las zonas de construcción que han tenido variación. ¿Y sabes decirme cuánto la inteligencia artificial, el algoritmo detecte cuántas marcas, cuántos tips tiene para detectar? O sea, son... Depende de cómo lo entrenemos. En el proceso de entrenamiento, digamos, de alguna forma guiamos los resultados que vamos a obtener. Siempre el entrenamiento se basa en un análisis que ha sido realizado por personas que intentan realizar un análisis con el menor sesgo posible, y depende de cómo se realice el entrenamiento, pues así va detectando. Si, por ejemplo, lo entrenamos solo en nuevas edificaciones, pues solo nos va a marcar cuando hay nuevas. Si el algoritmo lo entrenamos solo en nuevas edificaciones, solo nos va a detectar nuevas edificaciones. En este caso lo hemos entrenado nuevas edificaciones y otros cambios en las infraestructuras, no solo en edificios. Entonces es un poco lo que nos está aportando. Por ejemplo, otra de las cosas que hemos hecho es entrenar el algoritmo para que cuente coches. Entonces, por ejemplo, esto se puede utilizar pues, para saber en los parking de los centros comerciales si hay actividad o no, parking de trabajo. Por ejemplo, durante la pandemia se ha utilizado para ver cuál era la actividad en las ciudades, si había muchos coches aparcados o estaban circulando por las calles. Entonces vamos poco a poco entrenando al sistema para que cada vez nos dé nuevas capacidades. Por ejemplo, también podemos detectar aviones en aeropuertos o en bases militares, y además podemos diferenciar el tipo de avión que es. Si es un avión de transporte, si es un avión pequeño, si es un helicóptero. Poco a poco el sistema va funcionando, y esto gracias a las nuevas capacidades computacionales y de almacenamiento en la nube. Hace unos años esto era impensable poder realizar, sobre todo porque estas imágenes tienen un volumen de datos muy importante. Estamos hablando de gigas, de teras, de petabytes. Entonces hace falta sistemas muy potentes para poder analizar. Y lo mismo pasa con los barcos. También podemos realizar... Sí, y detecta igual en el mar que en tierra. Normalmente lo que entrenamos al algoritmo sobre todo es para detectar en mar. Lo que pasa es que grandes cargueros pues también los detectan aunque estén atracados. Ya te digo que es una cuestión de especializar. Y luego lo que nosotros hacemos es colaborar con otras empresas que desarrollan los algoritmos. Es decir, que son algoritmos más eficientes y que nosotros incorporamos y que comercializamos conjuntamente. Realmente hay muchos equipos. De hecho, lo que hacemos para captar talento es hacer concursos. Lanzamos un concurso, un reto, responden equipos a nivel internacional, y con los ganadores pues llegamos a una serie de acuerdos para poder incorporar sus algoritmos y así ir creciendo las capacidades de One Atlas. Este es un ejemplo
en una zona de incendio, en este caso es el área de Huelva, de Almonaster, de este verano. Y aquí lanzamos también el control de cambios, pero básicamente para ver dónde entre un año y otro había habido modificaciones y también ver cómo el incendio pues había estado afectando a determinadas áreas pues, cerca de construcciones y demás, de cómo por ejemplo en este área pues había llegado a afectar algunas edificaciones por el incendio. Y esto lo aplicáis en cualquier parte del mundo. Claro, una de las ventajas que tienen los satélites de observación es que podemos adquirir imágenes de cualquier parte del mundo. Entonces eso nos da una capacidad de poder analizar en áreas donde normalmente pues, a lo mejor no puedes entrar o son zonas muy remotas de la Amazonía. Entonces, por ejemplo, las empresas que trabajan con nosotros, que tienen proyectos a nivel internacional, para ellos les resulta muy útil, sobre todo cuando están, por ejemplo, en la fase de licitación, que necesitan información para saber cómo son los condicionantes de esas zonas y necesitan tener un análisis previo, utilizan nuestra información a la hora de poder evaluar los proyectos. Entonces, sobre todo cuando ahora todas las empresas españolas han tenido que mejorar su internacionalización y cada vez trabajar más fuera, pues hemos sido un gran apoyo en ese sentido, ofreciéndoles el soporte de la información geográfica en cualquier parte del mundo. Ha sido, perdona Oscar, que ha sido haciendo... Pues este es el resultado. Este es el resultado de un control de cambios entre una imagen de agosto de 2019 y una imagen de septiembre de 2020. Y el sistema es capaz de detectar cambios muy pequeños. Por ejemplo, en esta rotonda se ve cómo ha cambiado el patrón del dibujo de esa misma rotonda. Algo que nos hubiera pasado completamente desapercibido, el sistema es capaz de captarlo perfectamente. O zonas de áreas grandes de construcción o nuevas parcelas que han comenzado su actividad de construcción también ahí. Entrenamos el algoritmo para lo que nos interesa. En este caso lo hemos entrenado para poder detectar nuevas edificaciones y también cambios en las infraestructuras. Por ejemplo, nuevas calles o por ejemplo esto es una parcela que se ha empezado a construir, todavía no está el edificio, pero ya ha detectado que hay una actividad de construcción y podríamos entrenarlo pues para lo que nos interese. Luego trabajamos con otras empresas que tienen también sus propios algoritmos y que fácilmente se conectan a nuestro sistema, a nuestras imágenes, de manera que ellos pueden ejecutar sus propios algoritmos con estas imágenes. Gracias a la tecnología de OneAtlas y poder disponer de toda la información en la nube y con gran capacidad de procesamiento. Si puedes pasar a los aviones, los aviones y los... Vale. ¿Hasta qué hora teníamos con mar? Porque me da miedo que se vaya. Pues otras de los entrenamientos a los cuales hemos sometido el sistema es para poder detectar aviones. Podemos detectar aviones comerciales, aviones de transporte, helicópteros, pequeños aviones, es decir, no solo detectar qué es un avión, sino además decirnos qué tipo de avión. Y cada vez vamos pudiendo detectar más. Tenemos bibliotecas de aviones, por ejemplo, es capaz incluso de detectar aviones no tripulados, porque tiene una tipología muy específica. Entonces, esto nos ayuda, pues por un lado, a ver en zonas comerciales, pero también en bases militares. Con respecto al tema de barcos, pues también para ver la actividad marítima, detectar grandes barcos, pero también incluso pequeños barcos en el mar, o incluso barcos que estén muy próximos, poder diferenciarlos. Por ejemplo, en este caso, normalmente los algoritmos marcarían como un único barco, pero sin embargo el algoritmo está tan bien especializado que es capaz de detectar un barco junto a otro barco, o barcos que están atracados también son capaces de detectarlos. ¿Hay algún tamaño mínimo que puede detectar? Depende de la resolución de las imágenes, claro, como hemos dicho tenemos imágenes de 50 a 30 centímetros vamos a tener, entonces en función de eso podemos detectar pequeñas embarcaciones, ¿ves? Entonces bueno, estas son ya de un tamaño medio, pero también somos capaces de detectar pequeñas embarcaciones. Y esto es una zona del incendio, donde bueno, podemos ver una imagen del año pasado, en 2019, y una imagen después del incendio de Almonaster, y aquí vemos las diferencias de cómo ha afectado el incendio y también cambios en las infraestructuras que se han producido entre las dos fechas
para poder ver si ha habido alguna edificación o alguna otra infraestructura que se haya podido ver afectada por el incendio. Por ejemplo, aquí hay una zona con edificios que se vio afectada. Aquí lo vamos a ver, como esa zona se vio afectada por el incendio. Vale. Es 4 GB, 30 GB de información que la puedes consumir en línea, en streaming, o que te puedes descargar esa información si quieres trabajar con tus sistemas.